Que Dios les bendiga. Les saludo a cada uno de ustedes en la paz y en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Quien les bendice y saluda es su hermano en Cristo y evangelista por la gracia de Dios, Miguel Vega López. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un instrumento musical. Me refiero al shofar. ¿Qué dice la Biblia respecto al shofar? ¿Qué dicen los judíos respecto al shofar? ¿Por qué no decirlo? ¿Qué dicen algunos grupos religiosos respecto al shofar? Lo que realmente me motiva a crear este audio es la fuerte tendencia de usar el shofar de forma indebida o inapropiada. ¿Cuál es la postura bíblica al respecto? En este último tiempo han surgido nuevas prácticas en algunos grupos religiosos. Me refiero a prácticas de usar ciertos objetos o instrumentos musicales como amuleto, atribuyendo a su uso algún poder, unción o bendición. Entre estas prácticas se encuentra el uso del shofar, el cual algunos han adoptado en su liturgia de culto, pero con una pretensión falsa tras su uso, abriendo puertas a supersticiones y así también a errores doctrinales concernientes a su uso. El shofar. Para su información, el shofar es un instrumento de viento. Está hecho de cuerno de carnero. Es considerado por el pueblo judío uno de los más antiguos instrumentos musicales conocidos por el hombre. Tiene un uso, según ellos, de más de 4000 años. La mayoría de las traducciones contemporáneas de la Biblia no mencionan específicamente el shofar por su nombre hebreo. Lo traducen como bocina, o bocina de cuerno, o cuerno simplemente, o cuerno de carnero, o trompeta, entre otros. Es mencionado alrededor de 70 veces en la Biblia, sin contar los derivados de la palabra. Tradicionalmente emite 3 o 4 tipos de sonidos principales. Número 1, tequiá o sonido directo y largo. Número 2, shevarim o 3 sonidos medianos como lamentos. Número 3, teruá o 9 sonidos cortos en sucesión. Y por último, tequiá gedolá o gran sonido. Actualmente el shofar se hace sonar en 3 ocasiones en Israel. Número 1, en el Rosh Hashanah o Año Nuevo judío. Número 2, todo el último mes del calendario judío, excepto el día de reposo y la víspera del Año Nuevo judío. Y número 3, al comenzar y al finalizar Yom Kippur o el día de la expiación. Los propósitos por el cual se hace sonar el shofar son de exclusivo significado e interpretación del pueblo judío. El shofar en su principio
no era un instrumento musical, al tiempo lo fue, formando parte de los instrumentos musicales de la liturgia judía. ¿Qué me dice la Biblia respecto al uso del shofar? Veamos algunos ejemplos. En Éxodo capítulo 19, versículo 13, su sonido prolongado es señal de acercarse a Dios en el monte Sinaí, pero hasta el límite establecido. En Josué capítulo 6, del versículo 1 al 20, su sonido es señal de que Israel debía gritar con gran vocerío en obediencia a Dios. En Jueces capítulo 6, versículo 34, su sonido es señal de juntarse para pelear, para la guerra. En Levítico capítulo 25, versículo 9, anuncia la llegada del día de la expiación, día festivo. En el Salmo 150 aparece como bocina. El Salmo 150 es un llamado a alabar a Dios con instrumentos musicales, obviamente dentro del contexto judío. El pueblo de Israel nunca le atribuyó poder o facultad alguna al shofar. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, los apóstoles, la primera iglesia, nunca practicaron su uso ni lo enseñaron como doctrina. En 2000 años de historia, la iglesia del Señor jamás estableció una teología del uso de un cuerno de carnero como ritual o símbolo en sus reuniones o asambleas de culto a Dios. Esto es algo nuevo dentro de algunos movimientos llamados cristianos, de los cuales han salido gran cantidad de supersticiones y mentiras en cuanto a su uso. Veamos algunas mentiras acerca del uso del shofar. Número 1. Por su sonido, la unción cae literalmente del cielo sobre la iglesia. La Biblia dice que la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, ya está en la iglesia, ya está en los creyentes. Por lo tanto, no cae del cielo literalmente por el toque o el sonido de algún instrumento o ritual. La unción es algo que ya recibimos cuando creímos verdaderamente en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. El toque del shofar anuncia guerra y victoria espiritual. Otra mentira más. La Biblia establece que los creyentes ya recibieron la autoridad de Cristo sobre toda fuerza del maligno. Son llamados a fortalecerse y a resistir sus acechanzas mediante la armadura de Dios y no mediante un ritual de algún instrumento. El diablo no huye del sonido del shofar, sino de los creyentes fieles, fortalecidos y sometidos a Dios, como lo dicta la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 7. Número 3. El toque del shofar anuncia la venida de Cristo o sirve para anunciar la venida de Cristo. En ningún versículo de la Biblia se ordena o establece como mandamiento para la iglesia tocar el shofar para así anunciar la venida de Cristo. La Biblia ordena lo siguiente. Ordena que debemos amar su venida. Ordena que debemos tener paciencia por su venida. Ordena también que debemos ser santificados hasta el día de su venida. Pero nunca dice o nunca nos enseña que debemos tocar el shofar para así anunciar la venida de Cristo. Número 4. El toque del shofar tiene poder.
Cuando miramos el Antiguo Testamento, podemos ver lo siguiente. El shofar solo se usaba como señal, aviso o melodía. La Biblia nunca establece que los muros de Jericó se derrumbaron por el toque prolongado del shofar. Decir eso es mentir abiertamente. El toque prolongado del shofar era la señal para que el pueblo gritara con gran vocerío, según Dios le había ordenado a Josué. Los muros de Jericó, los cuales tenían, según la arqueología, 9 metros de altura por 6 de espesor, no se derrumbaron por el toque del shofar o por el grito de la gente o por todas las vueltas que dieron alrededor de ellos. Se trató de un acto directo de Dios, el cual fue movido por la obediencia de esa gente, por la obediencia de ese pueblo, en aquel entonces hablando. Por último, el toque del shofar produce cambios espirituales en la vida del creyente. Otra mentira más, y así hay tantas mentiras respecto a esto. El shofar no hará a un creyente espiritual o súper espiritual. El crecimiento del creyente está sujeto al conocimiento de la palabra y al vivir la palabra. El shofar tampoco cambia el ambiente o los aires de un lugar, llámese iglesia o llámese casa o llámese retiro. No puede hacer eso. Lamentablemente, se está adoptando el shofar como amuleto en algunas llamadas iglesias. Estas iglesias le adjudican poder y bendiciones a su sonido. Vemos la fuerte tendencia de ciertos ministros de presentar y usar el shofar en sus reuniones para hacer sus reuniones más llamativas, con el fin de alguna forma de comercializar sus ministerios y provocar asombro y espectáculo en los cristianos ingenuos que no estudian la palabra o que no conocen el tema. Esto es mentir, esto es engañar gente. Lamentablemente, esto y otras cosas más que tienen que ver con lo mismo está abriendo puertas para que surjan todo tipo de supersticiones, y más temprano que tarde se hará de un servicio a Dios un mero servicio a objetos, a rituales, a instrumentos musicales. Después, el centro del servicio no es Cristo. El centro del servicio no es la palabra. El centro del servicio no es Dios, sino un ritual, símbolo o instrumento musical, el cual sirve supuestamente para traer bendiciones, unción y todo lo demás. La Biblia no me presenta eso. Y si no me lo presenta la Biblia, yo no debo por qué creer en eso. Recuerde algo, el mejor intérprete de las Escrituras es la Escritura misma. Pero para entender bien eso es necesario estudiar la Biblia hasta comprenderla. Espero que haya sido muy bendecido por medio de este mensaje. No se olvide de visitar el canal, el cual tiene por nombre Evangelista Miguel Vega López. Suscríbase si es posible. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor Jesucristo sea con los santos.